pues vamos a ir fomentando ¿cómo se llama? La irresponsabilidad, si les damos un poquito más. Muy bien, entonces vamos a recordar la clase del último día, que fue antes del examen, ¿verdad? Que estuvimos abordando el tema de la compraventa y estuvimos redactando ya una escritura que no la terminamos. Entonces voy a proyectarles en este momento para que veamos cuánto llevamos y la terminemos. Muy bien, aquí tienen ustedes en la pantalla. Sí la ven, ¿verdad? Aló, a ver si alguien me dice si ve en la pantalla o ya me desconecté. Sí, se ve. Vale, muy bien. Quedaron calladitos, entonces no sé si la ven o no la ven. Muy bien, entonces vamos a leer la parte que ya llevamos. Recordamos que toda escritura pues comienza con el número que le corresponde. En este caso, pues como es la primera, entonces dice 1, podemos poner entre paréntesis 1, el lugar y la fecha, la ciudad de Guatemala, departamento de Guatemala, el 11 de junio de 2022. Desde el 11 de junio la terminamos. La comenzamos ante mí, Óscar Armando Rivas Rayo, notario. Comparece por una parte el señor Carlos Alberto Arenales García, de 31 años de edad, soltero, guatemalteco, perito contador de este domicilio. Se identifica con el documento personal de identificación. Aquí van los números, extendido por el Registro Nacional de las Personas de la República de Guatemala, a quien en lo sucesivo en el presente instrumento se le denominará el vendedor. Estamos identificando a los comparecientes. En el entendido que no los conocemos, por eso los estamos identificando con el documento personal de identificación. Y por otra parte, la señora Dora Elizabeth Ramírez Méndez, de 32 años de edad, casada, guatemalteca, maestra de educación primaria, con domicilio urbana en el departamento de Guatemala, del departamento de Quetzaltenango, perdón, se identifica con el documento personal de identificación, más los números, extendido por el Registro Nacional de las Personas, que en lo sucesivo del presente instrumento se le denominará la compradora. Los comparecientes me aseguran hallarse en el libre ejercicio de sus derechos civiles, ser de los datos de identificación anotados, personal creo que faltó ahí, ser de los datos de identificación anotados y que celebran contrato de compraventa de bien inmueble, de conformidad con las siguientes cláusulas escriturarias. Hasta ahí termina la parte introductoria y vamos a la parte del cuerpo del instrumento y que va redactada en cláusulas, y la primera cláusula es la de los antecedentes. Manifiesta al vendedor que es propietario de la finca inscrita en el Registro General de la Propiedad de la Zona Central con el número 70.700, folio 100 del libro número 40 de Guatemala, que consiste en lote de terreno con construcción ubicada en la jurisdicción de Guatemala con el área, medidas y colindancias que aparecen en dicha inscripción registral, el cual está dotado de agua potable y energía eléctrica. La segunda, pues ya va el negocio propiamente dicho. El vendedor manifiesta que por el precio de 400,000 quetzales vende la finca identificada en la cláusula anterior mediante cheque de caja del Banco Industrial Sociedad Anónima y a su satisfacción con todo lo que de hecho y por derecho le corresponde. Tercera cláusula, declara el vendedor en forma expresa al vendedor que sobre el bien que vende no existen gravámenes, anotaciones o limitaciones que puedan afectar los derechos de la otra parte, y el notario le advierte de las responsabilidades en que incurre si lo declarado no fuere cierto, ¿verdad? Cuarta, expresa la compradora que acepta los términos relacionados, expresa la compradora que acepta los términos relacionados a la venta que se hace. En los términos aquí, que acepta en los términos relacionados a la venta que se hace. Yo creo que hasta ahí habíamos llegado en la clase anterior. Bueno, entonces, como ya tengo aquí la otra parte, ya no la voy a ir escribiendo. Entonces, esta es la parte en donde el notario doy fe de varias cosas, ¿verdad? Va a dar fe en primer lugar que lo escrito le fue expuesto. No está dando fe de lo expuesto, sino que no está dando fe de lo anterior, ¿verdad? Sino que está dando fe que lo anterior le fue expuesto. Da fe además
tuve a la vista los documentos de identificación relacionados, ¿verdad? En el entendido que como no son conocidos del notario, entonces tuvieron que presentar sus documentos de personales de identificación y el notario está dando fe en esta parte que en efecto los tuvo a la vista. Así como también el testimonio de la escritura pública número 8, autorizada por el notario Luis Fernando Rosales el 14 de enero de 2001. También debe dar fe que tuvo a la vista el documento que se está descargando, ¿verdad? En donde consta la propiedad del inmueble. Se advierto a los otorgantes de los efectos legales del presente contrato y que deberá presentar el testimonio de esta escritura al registro respectivo, previo pago de los impuestos que la ley obliga. También está dando fe de esas advertencias que se están haciendo finalmente de haber leído el instrumento a los otorgantes, quienes enterados de su contenido, de su objeto, validez, y lo aceptan, ratifican y firman. Aquí ponemos, estamos suponiendo una X, en donde van las firmas de los otorgantes, ¿verdad? Eso de las palabras firmas de los otorgantes no van, ¿verdad? Solamente las firmas, las palabras ante mí y aquí iría la firma del notario. Quiero manifestarles que sí en los instrumentos públicos que tienen que redactar en el protocolo que me tienen que entregar, hagan unas firmas inventadas aquí y firmen ustedes, porque recordemos que no pueden hacer a la vida jurídica una escritura que no esté debidamente firmada por los otorgantes. Entonces, desde este momento les estoy diciendo que sí tienen que aparecer unas firmas ahí, invéntenselas y ustedes actúen como notarios, porque si no aparecen las firmas, eso puede ser de que yo les quite todos los puntos de la escritura o les quite algún punto, ¿verdad? Por no aparecer las firmas, que son los requisitos esenciales que debe de llevar toda escritura. Si no tienen las firmas, podrá ser una escritura cancelada, pero no una escritura principal. Muy bien, entonces esta escritura se las voy a compartir en Classroom y pues ya son 2 puntos que les estoy regalando porque la pueden copiar, ¿verdad? Ya para su trabajo, pero las subsiguientes, sí, esas sí las van a tener que redactar. Y como el día de hoy ya vamos a hablar de la promesa, entonces vayan haciendo ya su escritura para que la otra semana ya la tengan lista. Y ya no voy a redactar la escritura completa, vamos a ir redactando algunas cláusulas, pero sí es importante que ya la tengan la otra semana, porque entonces voy a señalar a alguien para que, por ejemplo, nos lea la parte introductoria de la escritura que hizo, o la parte del cuerpo, la primera cláusula, para ver que efectivamente se esté trabajando, ¿verdad? Porque lamentablemente como estamos en un sistema en el cual no tenemos clases presenciales, entonces si fueran presenciales yo les diría, saquen todas sus escrituras, yo voy a pasar fila por fila para ver cómo están, ¿verdad? Y si las hicieron, pero en este caso pues tenemos que irlas haciendo, vayan haciéndolas ustedes y yo voy a sugerir a alguien que lea algunas partes. Y finalmente vamos a redactar algunas cláusulas que son específicas para este tipo de escrituras, para irles ayudando también en su redacción. Pero yo sé que el que se está conectando y el que está recibiendo las clases, el protocolo pues va bien, ¿verdad? Va bien, pero los que lo dejan para última hora y que pues no tienen la opción de que se les esté más o menos monitoreando cómo van, porque no las tienen, lo van a dejar para última hora y es de la gente que siempre saca una nota mala. Un día no les da tiempo también. Ahorita estamos a muy buen tiempo para que vayan haciéndolo. Entonces ahora vamos a comenzar a trabajar el siguiente contrato que tienen ustedes en la guía, que es el contrato de promesa y opción. Es la siguiente escritura que ustedes tienen que redactar y que es la que necesito que ya esté hecha para la otra semana. Y que la otra semana solo le hagamos las correcciones que sean necesarias si no está bien. Muy bien, entonces veamos qué es el contrato de promesa. Aquí en esta diapositiva tenemos una definición de lo que tenemos que entender por contrato de promesa. Y se trata de un precontrato por el cual las partes se comprometen a celebrar en el futuro otro contrato que actualmente no pueden o no quieren celebrar. En otras palabras, el contrato de promesa lo que hace es preparar
un contrato futuro, ¿verdad? Fijar las líneas de un contrato que se va a celebrar en el futuro y que por el momento no se puede o no se quiere celebrar, ¿verdad? Más iría yo al tema de que muchas veces no se puede celebrar porque, por ejemplo, si fuera una compraventa de un bien inmueble, podría ser que el comprador no tenga el dinero suficiente para pagarlo en ese momento. Entonces pueden optar por el contrato de promesa, ¿verdad? En donde lo que se está haciendo es una promesa y se van a establecer las condiciones o las líneas que preparan el contrato futuro. Finalmente, como al vencer el contrato de promesa, porque sí tiene que tener un plazo, ¿verdad? Entonces está obligado a ya realizar el contrato propiamente dicho, ¿verdad? No es cierto que solamente la promesa vaya enfocada a la compraventa de bienes inmuebles, sino podrá ser otro tipo de contrato. Pero en el caso de nuestro estudio, sí nos vamos a referir al contrato de compraventa de bienes inmuebles, ¿verdad? Esta definición que tenemos aquí la da el autor que te está indicado ahí entre paréntesis, y vuelvo a repetirla, se trata de un precontrato por el que las partes se comprometen a celebrar en el futuro otro contrato, ¿verdad? Que actualmente no se pueda o no se quiera celebrar. Como les digo muchas veces es porque no se tiene el dinero suficiente para, por ejemplo, hacer una compraventa. Entonces, al final, lo que se puede pagar es un enganche y en el contrato de promesa se establecerá las cuotas que deberán de ser pagadas y cuando ya esté completamente pagado, entonces ya se celebra el contrato de compraventa propiamente dicho, ¿verdad? Pero la promesa entonces viene a preparar un contrato futuro y por eso es que puede llamársele precontrato. El artículo 1674 del Código Civil, pues es uno de los artículos que ya fundamentan lo relativo al contrato de promesa. Si alguien me puede leer el 1674, yo le estoy agradecido. Veamos, o estoy solito aquí. Buen día, licenciado. Buenos días. Me hablaron dos personas. No, sí, Marta Julia, está bien que... bueno, veamos a Marta Julia, la primera que yo veo aquí. Muy bien, gracias, licenciado. Muy bien, dígame. Artículo 1674. Se puede asumir por contrato la obligación de celebrar un contrato futuro. La promesa de contrato debe otorgarse en la forma exigida por la ley para el contrato que se promete celebrar. Bueno, muy bien, entonces veamos que ese 1674, yo pensaría que lo que debería de hacer es dar una definición de lo que debemos entender por contrato de promesa. Sin embargo, no lo hace y ese veo yo que es un problema del código, ¿verdad? Que algunos contratos sí dice exactamente qué debemos de entender por ese contrato, pero en otros no lo hace, ¿verdad? Y entonces, para mí sería muy técnico que los códigos contuvieran esa definición para que el resto de la regulación pues, nos sirva de base de qué debemos de entender por el contrato que estamos trabajando. Cuando el código no nos expresa una definición, pues tenemos que irnos a la doctrina para ver qué dice. Y una definición, entonces, es esta que tenemos aquí. Se trata de un precontrato por el cual las partes se comprometen a celebrar un contrato futuro, en el futuro otro contrato que actualmente no pueden o no quieren celebrar. Muy bien, entonces, en la parte final de este artículo dice la promesa de contrato debe otorgarse en la forma exigida por la ley por el contrato que se promete celebrar, ¿verdad? Lo que significa que, por ejemplo, si es una compraventa de un bien inmueble, como el contrato que se pretende celebrar debe constar en escritura pública, consecuentemente su promesa también debe de constar en escritura pública, según lo establece ese artículo. Ahora, para poder entender también mejor el contrato, debemos referirnos a sus caracteres o a sus características. Y en el caso del contrato de compra de promesa, sus características se trata de un contrato preliminar o preparatorio, es un contrato formal,
La aceptación del contrato de promesa debe ser expresa. El plazo del contrato de promesa, si se trata de bienes inmuebles, no puede exceder de 2 años y si se trata de otros bienes de 1 año. Entonces, esas son las características y las vuelvo a repetir. Se trata de un contrato preliminar o preparatorio. Es un contrato formal. La aceptación del contrato de promesa debe ser expresa. Y en cuanto al plazo, debe de ser de no mayor de 2 años cuando se trata de bienes inmuebles y de 1 año cuando se trata de otros bienes. Entonces, veamos la primera. Se trata de un contrato preliminar o preparatorio. Este contrato tiene como finalidad la celebración de un contrato futuro, de un nuevo contrato de naturaleza diferente y de cualquier clase. Entonces, como les decía yo cuando vimos la definición, lo que se está haciendo el contrato de promesa es preparar un contrato futuro, ¿verdad? Y su característica entonces va a ser esa, que este contrato tiene como finalidad la celebración de un contrato futuro. Dice la otra parte de la diapositiva, por medio del contrato de promesa se sientan las líneas, dice, básicas de un contrato específico y contrae obligación de desenvolverlas y desarrollarlas en el futuro a fin de que aquel último quede en definitiva completo y concluso. Al final, eso es lo que hace el contrato de promesa, fijar esas líneas básicas para un contrato que tiene que celebrarse en el futuro, ¿verdad? Ya dijimos que puede ser porque no se pueda o no se quiera celebrar en ese momento el contrato, supongamos una compraventa, ¿verdad? Entonces lo que se va a hacer es una promesa y cuando se cumplan los requisitos establecidos en esa promesa, viene ya precisamente la celebración del contrato propiamente dicho, que en ese caso podría ser una compraventa. El artículo 1679 del Código Civil se refiere a lo que estamos hablando. Bueno, no precisamente estaba viendo yo en la clase anterior de que ese 1679 no está fundamentando específicamente la característica esta. No, realmente no tiene nada que ver porque dice el 1679, pero ya voy a quitarlo para que no nos confunda, porque podría pensarse que lo mismo que dice la diapositiva dice el artículo y realmente no dice la promesa, pero sí es necesario que veamos ese artículo. Dice: la promesa bilateral de contrato obliga a ambas partes y le da derecho a exigir la celebración de un contrato prometido de entero acuerdo con lo estipulado, ¿verdad? En relación a este artículo, pues a lo que yo traigo a colación e importante que vamos a ver más adelante es los dos tipos de promesa que existen, ¿verdad? Existe un tipo de promesa bilateral y existe un tipo de promesa unilateral, pero en este caso el 1679 se está refiriendo a la promesa bilateral, porque dice: la promesa bilateral de contrato obliga a ambas partes y le da derecho a exigir la celebración del contrato prometido dentro del acuerdo estipulado, ¿verdad? Pero veamos nuevamente las diapositivas y vamos a ver la siguiente característica. La siguiente característica dice que es un contrato formal y nos fundamentamos en el artículo 1575 del Código Civil, y ese artículo dice que requiere que consten por escrito los contratos que tengan un valor mayor de 300 quetzales y que los contratos que deban escribirse o anotarse en los registros, cualquiera que sea su valor, deberá constar en escritura pública. Esta es la regla general para todo, según el artículo 1575, ¿verdad? Para todos aquellos contratos que no excedan de los 300 quetzales, que deben de ser por escrito, ¿verdad? No necesariamente en escritura pública, pero sí deben de constar por escrito. Y aquellos que deban de anotarse en los registros respectivos tienen que constar necesariamente en escritura pública. Eso es lo que nos dice el artículo 1575, pero vamos a leer el 1668, perdón, el 1680, porque es el que complementa lo que está indicado en esta diapositiva. ¿Y alguien me puede leer el artículo 1680?
Cuando la promesa se refiere a enajenación de bienes inmuebles o derechos reales sobre los mismos, el contrato debe inscribirse en el registro de la propiedad. Muy bien. Entonces, claramente este artículo nos indica que cuando la promesa se refiere a bienes, a la enajenación de bienes inmuebles o derechos reales sobre los mismos, el contrato debe de inscribirse en el registro de la propiedad. Si debe de inscribirse en el registro de la propiedad, entonces debe de constar en escritura pública. Entonces, eso hace que el contrato de promesa sea formal, ¿verdad? Cuando veíamos el contrato de compra-venta, decíamos que ese contrato es consensual, ¿verdad? Pero no, la promesa no es consensual simplemente. La promesa sí tiene formalidades específicas. Y según la diapositiva que estábamos viendo, los contratos que no excedan de los 300 quetzales deben de constar por escrito, ¿verdad? No nos estamos refiriendo todavía a escritura pública, puede ser un documento privado. Pero si el contrato que se está celebrando debe de inscribirse en el registro de la propiedad, entonces tiene que constar en escritura pública. Consecuentemente, eso es lo que hace que el contrato de promesa sea formal, ¿verdad? La característica de que es un contrato formal. Realmente la diapositiva no está definiendo por qué es un contrato formal, sino nos está remitiendo a algunos artículos para poder caer en la cuenta que sí es formal, porque según el 1680, los contratos de promesa que se refieran a enajenación de bienes inmuebles o derechos reales sobre los mismos, y el contrato debe de inscribirse. Y si debe de inscribirse, debe de constar necesariamente en escritura pública, según lo establecido en 1575, que ese sí lo tenemos indicado ahí en la diapositiva. Y luego tenemos el plazo del contrato de promesa como característica también. Si se trata de bienes inmuebles, no puede exceder de los 2 años, y si se trata de otros bienes, de 1 año, según lo indica el 1681, ¿verdad? Es decir, si la promesa de compraventa se refiere a bienes inmuebles, el plazo que vamos a establecer va a ser de 2 años, y si se trata de otros bienes va a ser de 1 año. Esto me parece importante recalcarlo, porque esa es una de las características que debe de tener la escritura pública de promesa, ¿verdad? Ahí tenemos que establecer un plazo y debemos de conocer el plazo en virtud de nuestra función asesora como notarios. Debemos de saber que si se trata de bienes inmuebles o derechos reales sobre los mismos, el plazo del contrato no puede exceder de los 2 años. Y el fundamento legal de esto va a ser el artículo 1681, que dice casi que lo mismo que dice la diapositiva. Dice 1681, el plazo. Artículo 1681. El plazo en el contrato de promesa no podrá exceder de 2 años si se tratare de bienes inmuebles o derechos reales sobre los mismos, y de 1 año si se tratare de otros bienes o prestaciones. Entonces, esto fundamenta lo indicado en relación a la característica del plazo. Fíjense que aquí tengo las modalidades del contrato, pero luego está otra característica. Se me fue esa diapositiva en medio. La otra característica, si vemos desde el principio, va a ser el contrato de la aceptación del contrato de promesa. Es una de las características. Empezaron esas diapositivas en medio, pero luego viene la característica esta que debería estar antes. La aceptación del contrato de promesa debe ser expresa. Esto también es importante mencionarlo, esta característica, porque la escritura entonces del contrato de promesa tenemos que ver que sí debe de haber una aceptación por parte del beneficiario o del optante, ¿verdad? De la persona que va a recibir al final el contrato futuro, ¿verdad? Debe de expresar su
su aceptación en la escritura que vamos a hacer. Y el 1678 así lo dice: la aceptación del optante debe ser expresa y no puede ceder a otro el derecho de opción si no estuviera expresamente facultado por el promitente. Entonces veamos entonces que esa es otra de las características del contrato de promesa. Pero ahora voy a regresar porque tenemos las modalidades del contrato de promesa. Cuando leía en 1679, entonces les dije yo que ese artículo fundamenta lo relativo a la promesa bilateral. Pero entonces, de acuerdo a eso, vemos que el contrato de promesa puede ser, así como lo indica la diapositiva, promesa bilateral o el contrato de promesa unilateral o la opción de contrato, ¿verdad? Ambas son promesas, pero la primera es la que comúnmente le llamamos promesa. Le agregamos bilateral aquí para diferenciarla de la otra, que es la unilateral, y esta sí tiene un nombre específico. La bilateral sí se llama opción. Cuando veíamos el principio de esta presentación, decía de la promesa y la opción, o contrato de promesa y la opción, porque son las dos modalidades de promesa que vamos a encontrar. Una promesa bilateral y una promesa unilateral o la opción de contrato, que puede ser llamada también de esa manera. El artículo 1675 es donde tenemos esas dos clases. Dice artículo 1675, la promesa del contrato puede ser unilateral o bilateral. Entonces veamos qué es la promesa bilateral. La promesa bilateral es cuando se obligan ambas partes al cumplimiento de sus respectivas obligaciones. Recordemos que en la clasificación general de los contratos existe contratos bilaterales y unilaterales, ¿verdad? Los bilaterales es donde ambas partes se comprometen al cumplimiento de sus respectivas obligaciones, mientras que en un contrato unilateral, solo una de las partes se compromete a cumplir las obligaciones que está contrayendo. Por ejemplo, les decía yo y les he dicho varias veces que un ejemplo del contrato bilateral es la donación entre vivos, porque solamente uno se está obligando. Es un contrato en el cual el otro solo recibe sin pagar ningún precio, porque si paga el precio estamos en compraventa. Y también la promesa tiene dos opciones, tiene dos formas. Una promesa bilateral, y en esa ambas partes se están obligando al cumplimiento de sus respectivas obligaciones, ¿verdad? El optario pues se va a comprometer a celebrar el contrato, por ejemplo, en una compraventa, ¿verdad? A hacer el contrato de compraventa. Y el optante sería ahí. También se obliga a pagar el precio en el momento en que se haga ya el contrato futuro. Ambas partes se están obligando al cumplimiento de sus respectivas obligaciones. Pero tenemos también un contrato de promesa que es unilateral, y es el que se explica en esta diapositiva. Contrato de promesa unilateral o la opción de contrato, cuando la obligación recae únicamente sobre uno de los contratantes, denominado también opción, y en él una de las partes, o sea, el beneficiario u optante, puede exigir el cumplimiento del contrato definitivo, en tanto que la otra, el promitente, no tiene derecho y solo la obligación de otorgar el contrato definitivo cuando el beneficiario se lo requiera, sin poder revocar la promesa que se ha hecho. Entonces veamos que este incluso puede ser una pregunta de examen privado, ¿verdad? Cuando ustedes les pregunten qué diferencia hay entre la promesa y la opción, ¿verdad? Bueno, para comenzar, hay similitudes porque ambas son promesas, ¿verdad? Pero en cuanto a la promesa, es decir, la bilateral, ambas partes deben de cumplir con sus respectivas obligaciones, mientras que la opción
tal y como lo menciona aquí en la diapositiva, únicamente el optante puede exigir del otro el cumplimiento de la obligación. No así el promitente, ¿verdad? El promitente no tiene derecho a pedir que el otro, o sea, el optante o beneficiario, cumpla con la obligación. Pero mejor expliquémoslo con un ejemplo para que podamos entenderlo. Ustedes han oído que algunas veces cuando se hace un contrato de arrendamiento, al mismo tiempo se hace un contrato accesorio que es el de opción, ¿verdad? Es decir, se hace el arrendamiento como opción a compraventa. Es decir, que el arrendatario tiene derecho preferente, ¿verdad? Para la celebración de una compraventa, ¿verdad? Es decir, y es unilateral porque solo en este caso el arrendatario, tiene el derecho de exigir el cumplimiento de la obligación. Es decir, que si se estableció una opción de compraventa, el propietario del bien sí va a tener que cumplir con su obligación. El otro solamente puede exigir el cumplimiento, pero él al final, si él no quiere celebrar el contrato, a él el propietario no lo va a poder obligar porque es una opción, ¿verdad? Esa es la diferencia entre la promesa propiamente dicha y la opción, que en esta, por su carácter unilateral, únicamente una de las partes se obliga al cumplimiento de la obligación, no el otro. O sea, si yo soy el arrendatario, si yo en este momento estoy celebrando un contrato de arrendamiento, por ejemplo, alguien me parece aquí como Marta Julia, ¿verdad? Ella es la propietaria del bien y yo soy su arrendatario, ¿verdad? Yo soy el que va a tener el bien en uso en virtud de un contrato de arrendamiento. Pero dentro de la escritura de arrendamiento hicimos también un contrato preparatorio para un contrato posterior que se llama opción, ¿verdad? Yo voy a tener la opción de compraventa futura, ¿verdad? Entonces, en ese contrato de opción, solamente yo, como beneficiario, como optante, tengo el derecho de exigir que la otra parte me venda el bien inmueble que estoy arrendando, ¿verdad? No así el propietario. Él no tiene derecho a exigirme, Marta Julia no tiene no tiene el derecho de exigirme al final que yo cumpla con comprársela, ¿verdad? Si yo no quiero o no tengo el dinero, no se lo voy a comprar. Pero entonces es la diferencia entre el contrato de promesa general o un bilateral que la opción, ¿verdad? Uno es bilateral y la otra es unilateral, es decir, la opción. Pero también hay otra diapositiva que complementa lo que yo les estoy explicando, porque dice, la opción se traduce en un derecho de adquisición preferente, ¿verdad? Es un derecho que tiene la persona que está haciendo el contrato de opción, ¿verdad? Es un derecho de opción de adquisición preferente que confiere a su titular de adquirir determinado bien o derecho en las condiciones establecidas previamente. Y el ejemplo típico es ese del arrendamiento con opción a compra. Y vamos a ver cuando veamos los artículos que también puede ser un contrato principal o puede ser accesorio, ¿verdad? La opción puede ser principal, o sea, donde conste solo la opción de algo, pero puede ser accesorio, como el caso que yo les estoy explicando, que va a ser accesorio al contrato de arrendamiento. Pero veámoslo porque los artículos que vienen fundamentan lo que yo les estoy diciendo. 1677. Si alguien me puede leer el 1677. Aló. Artículo 1677. Ajá. La opción puede ser contrato independiente o celebrarse como pacto accesorio de otro. Y en ambos casos debe contener las condiciones en que ha de realizarse el convenio. Vale, muy bien. Entonces, cierto o no lo que les estaba diciendo, la opción puede ser contrato independiente, ¿verdad? Yo les dije principal, porque así vimos la clasificación, ¿verdad? O celebrarse en un pacto accesorio de otro, como el ejemplo que les estaba dando. Pero en ambos casos debe contener las condiciones en que ha de realizarse el convenio, ¿verdad? En ambos casos
lo que se va a establecer en el contrato son las condiciones del contrato futuro, ¿verdad? Entonces veamos ahora el 1678, creo que es el siguiente. 1678. Si alguien me puede leer el 1678. La aceptación del optante debe ser expresa y no puede ceder a otro su derecho de opción, si no estuviera expresamente facultado por el promitente. Bueno, entonces de todas formas, si es opción, ¿verdad? Si es opción, también tiene que ser expresa la aceptación como característica general que habíamos visto anteriormente. Dentro de la cláusula, ya sea en un instrumento principal, ¿verdad? O sea una cláusula accesoria de un contrato principal, igual la aceptación debe ser expresa. La aceptación del optante debe ser expresa y no puede ceder a otro su derecho de opción. En otras palabras, como que no es objeto de cesión de derechos, ¿verdad? No admite esa cesión de derechos si no estuviera expresamente facultado por el promitente, haciendo la salvedad al final de eso, ¿verdad? La aceptación del optante debe ser expresa y no puede ceder a otro el derecho de opción si no tuviera expresamente facultado por el promitente. Muy bien. Bueno, aquí tenemos la aceptación que era como característica y ahora veamos los elementos. Los elementos de todo contrato, vamos a ver elementos personales, elementos reales y elementos formales que están en la otra diapositiva. Aquí solamente me copiaron los personales. ¿Quiénes van a ser los elementos personales del contrato de promesa? El promitente vendedor y el promitente comprador. Importante esto porque recordemos que lo vamos a identificar de esa manera en las escrituras que estamos redactando, luego de haber identificado con cada uno de sus datos a cada uno de los otorgantes. Yo les decía que podemos hacerlo indicando que en lo sucesivo, en el presente instrumento se le denominará el promitente vendedor al primero, y al segundo, que en lo sucesivo, en el presente instrumento se le denominará promitente comprador, para no estar repitiendo en cada una de las cláusulas los nombres de los otorgantes. En cuanto a los elementos reales, está la cosa y el precio, al igual que el contrato de compraventa. En cuanto a los elementos formales, en primer lugar, la escritura pública, cuando se trate de bienes que deben de inscribirse en el registro y que ya habíamos mencionado anteriormente. Aquellas promesas de bienes que deben de inscribirse en los registros respectivos deben de constar necesariamente en escritura pública. Es el elemento formal de este tipo de contrato. Muy bien, entonces las siguientes son obligaciones previas, pero ya del notario, que eso lo vamos a dejar para la otra semana, porque hasta aquí llegué con la otra sección, tuve un poco de problemas de conexión con ellos, por eso me tardé un poquito más. Entonces, en este momento ustedes podemos preguntar, ¿verdad? Si hay alguna duda con respecto a lo que hemos hablado. Entonces, estamos en este momento para contestarlas. Buenos días, licenciado. Buenos días, Ángela Fermina Pérez. Licenciado, mire, disculpe, tenía una duda. ¿Por qué en el contrato de donación entre vivos no puede haber una revocación? No, al revés. O no es que el contrato, ya lo vamos a ver porque eso es un tema que tenemos que ver más adelante, pero el contrato de donación entre vivos es revocable. Sí, es revocable. Y por eso es de que es recomendable, por ejemplo, porque mucha gente dice, yo le voy a dar los bienes a un hijo, ¿verdad? Pero se hace compraventa a sabiendas que es una donación, y lo recomendable es que sea una donación porque precisamente por indignidad podría ser que la donación sea revocable, ¿verdad? En cambio, la compraventa no es revocable, su naturaleza es distinta, ¿verdad? Porque siendo un contrato gratuito, el de donación entre vivos, entonces su característica va a ser que es un contrato revocable, pero eso lo vamos a ver más adelante cuando veamos específicamente este contrato, ¿verdad? Muy bien, licenciado. Y mire, otra pregunta con eso, a la hora de firmar una donación, el notario tiene toda la obligación de mostrárselo a su cliente para que lo lea, ¿verdad?
Sí, en todas las escrituras. Sí, cuando veíamos que el notario es el que tiene que leer la escritura, si usted quiere, también que lo lean ellos, ¿verdad? Que lo lean para que estén seguros de que lo que se está leyendo es efectivamente lo que se está consignando, ¿verdad? Y mucha gente también se asegura, ¿verdad? Antes de firmar, porque la recomendación es para toda persona es que siempre lea lo que está firmando, porque de repente estoy firmando algo que no, ¿verdad? Porque como hay notarios que no tienen mucha ética también, podría consignarle circunstancias que no se están dando, ¿verdad? Bueno, muchas gracias, licenciado. Bien. Buen día, licenciado. Buenos días, lo oigo muy lejos, Rodolfo. Sí, le comento que estoy algo afónico. Entonces, ese es COVID. entiendo que en el contrato de promesa, la parte vendedora queda obligado a inscribir el contrato después de que se celebre ese contrato, inmediatamente o hasta que cumpla los 2 años. No, porque no tendría sentido, ¿verdad? Debe de inscribirse inmediatamente el contrato de promesa. A los 2 años usted va a hacer el otro contrato, va a hacer la compraventa y va a tener que volver a inscribir también, ¿verdad? Porque digamos que como se está haciendo constar cuál es el bien inmueble que se está prometiendo en venta, eso debe de constar en el registro y por eso se manda, ¿verdad? Para que se haga la anotación correspondiente ahí de que ese bien inmueble es objeto de una promesa, ¿verdad? Y a los 2 años usted lo que va a hacer es celebrar ya el contrato de compraventa y por supuesto va a volverlo a inscribir, ¿verdad? Son 2 cosas distintas. Por eso dice, prepara un contrato de naturaleza distinta, ¿verdad? Vamos a ver si hay alguna otra pregunta y si con eso le dejé claro. Pero ahorita solo vamos a terminar de escuchar a Rodolfo que está hablando. No le escuchamos, Rodolfo. Sí, siempre con el mismo asunto. ¿Qué pasa si la parte vendedora no lo ha inscrito? Yo como parte compradora puedo pedir en el registro de la propiedad que se me inscriba. No, hombre, es que yo pensaría que ahí el que tiene que inscribirlo es el promitente comprador, ¿verdad? Yo pensaría que él es... Mire, al final el que lo va a inscribir es el notario porque la obligación es de las partes, pero esa es una función que también se le delega al notario. Al final el trámite lo va a hacer usted como notario. Generalmente así se hace, ¿verdad? No es ni uno ni una ni la otra parte, sino que es el notario el que lo lleva, ¿verdad? Y como es parte de su trabajo, cobra sus honorarios. Ahora, si no lo va a hacer el notario, lo tiene que hacer el promitente comprador, ¿verdad? Ya. Muchas gracias, licenciado. Bueno, había alguien que estaba hablando, que no vi quién era, puede hacer su pregunta o ya no quiere hacerla. Buen día, Juan José Alessio. No, ninguna escritura admite que lo ponga en números. Todas las escrituras usted no puede poner cifras. Lo que sí puede poner es entre paréntesis. Cuando usted ya puso el número con letras, con palabras, digamos, entre paréntesis no puede poner con números. Esa fue clase de los primeros días, ¿verdad? Pero está bueno, se la vuelvo a responder, ¿verdad? Para que también usted a la hora del ejercicio profesional no vaya a cometer el error de poner cifras en el cuerpo de la escritura. Licenciada, en el único momento que he escuchado yo que dicen que cuando podemos poner cifras es cuando estamos copiando en nuestro instrumento público otro documento. Entonces sí, cuando se hagan transcripciones, sí, ya lo habíamos dicho, ya lo habíamos mencionado cuando en su oportunidad, ¿verdad? Cuando se hace una transcripción textual, o sea, ahí sí se admite, ¿verdad? Pero usted lo está copiando textualmente, ¿verdad? Ahora, cuando usted está haciendo su redacción en cuanto a lugares y fechas, ¿verdad? En cuanto a fechas, en cuanto a los números del registro, todo eso tiene que ir con palabras y puede complementarlo usted con números entre paréntesis, ¿verdad? Con numerales entre paréntesis.
Licenciado, buenos días. Disculpe, a mí en lo de la opción no me queda claro quién es el que no se obliga a cumplir. ¿El promitente vendedor o el promitente comprador? Digamos que es el promitente vendedor, ¿verdad? Él no se obliga, no. El promitente comprador es el que no tiene la obligación de hacer la compra al final, si es opción, ¿verdad? Si es opción, como es unilateral, él no está obligado a cumplir con la compra al final. En cambio, el promitente vendedor, él sí está obligado a cumplir. Esa es la diferencia, ¿verdad? Porque en una promesa como tal, sí las dos partes están obligadas, ¿verdad? En la opción no, solo una de las partes. Y siempre va a ser el vendedor el obligado a cumplir y el comprador no está obligado a cumplir. Ajá. Sí, lo único que como aquí los sujetos varían, ¿verdad? Varían porque no estamos hablando solamente de comprador, sino el optario y el optante, ¿verdad? Sí, en ese caso, el optante es el que sí, es el que tiene el derecho nada más de exigir, no tiene la obligación de cumplimiento, ¿verdad? Gracias. Gracias, licenciado. Muy bien, entonces no sé si hay alguna otra pregunta. Bueno, entonces nos vamos a ir quedando ahí, jóvenes. Para mí ha sido un gusto volverlos a saludar y cuídense porque hay mucho COVID. Entonces nos estamos saludando la otra semana. Feliz fin de semana. Feliz fin de semana. Gracias, Alex. Gracias, Alex.